El economista Francisco Huerta me acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, señor Francisco? Buenos días, bienvenido a Sol TV Noticias. Buenos días, Antonio, gracias por la comunicación. No, gracias a usted por la deferencia de atendernos para, aclararnos estos temas, ¿no? Segunda fase de la reactivación económica, ¿qué significa y qué impactos podría traer en la economía liberteña, norteña? Bueno, hay varias actividades que directamente importan. La primera es que se permite el reinicio de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, que en la región es básicamente de oro, y sabemos que La Libertad es el 28%, más del 28% de la oferta de oro a nivel nacional, seguido de Cajamarca. Lo segundo que también permite son los servicios jurídicos y servicios contables. Aquí en la región, considerando el RUC, hay más o menos 4.600 profesionales independientes que trabajan en aspectos jurídicos, los abogados, y más o menos 4.500 contadores que tienen también sus funciones, su trabajo independiente. Entonces ahí les favorece. Otra actividad que le permite es la inversión pública. Se pueden comenzar a hacer proyectos de inversión pública, de APP, de proyectos de activos, la reconstrucción con cambios, y eso acá sí es importante porque es un gatillador para la reactivación económica. El gatillador para la reactivación va a venir del sector público. En este año todo el conjunto del sector público es más de 2.735 millones de soles, que es más del 8% del Producto Bruto Interno Regional. De ese 2.735 millones de soles, que es la capacidad para ejecutar proyectos de este año, casi la mitad es de los gobiernos locales, más o menos un 35% es de el gobierno central, que invierte directamente acá, y un 15% del gobierno regional. Ahí es importante para la reactivación. El primer gatillador es la inversión pública. Aquí se requiere tener una visión de un shock de inversiones que descanse en dos pilares. El primer pilar debe ser empaquetar los proyectos, ya no sacar de uno en uno, sino si tengo 100 proyectos, saco dos paquetes, 50-50, 70-30, 80-20. Y lo segundo, agilizar procesos, ¿no? Agilizar procedimientos para permitir reactivar la economía. Otra actividad que se permite a nivel nacional son los conglomerados productivos y comerciales, pero a puerta cerrada, de calzado. Pero en el caso nuestro, como en 8 regiones más, no se permite, porque continuamos estando en la zona de alto contagio, y por lo tanto las 3.200 empresas formales, más seguramente las 1.000 formales que hay, no podrán iniciar labores. Este sector calzado, que es más o menos 3.200 formales, genera empleo en un total de más de 30.000 personas, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí es una restricción por el lado del calzado, que por cada empleo directo genera 3 indirectos, es altamente intensivo de mano de obra, tiene un coeficiente de consumo intermedio sobre el producto de alrededor del 65%. Por cada 100 soles que se generan de venta, 65 se van a demandar a otros sectores económicos. Entonces es importante el sector, sin embargo, por ser, reitero, de alto, estar entre los 9 regiones de alto contagio, hay limitaciones para su expansión. Quiere decir que porque ya están llegando algunas preguntas, ¿no? Esta segunda fase de la reactivación económica no comprende para la región La Libertad. O sea, usted me acaba de decir que calzado está dentro de este grupo de actividades que ya se pueden reactivar en la segunda fase. Sin embargo, La Libertad no, porque todavía
está en zonas de alto riesgo. Algo que recuerdo mucho que la Cámara de Comercio, a través de su presidente, el doctor Hermes Escalante, se había reunido, incluso había hecho gestiones para que La Libertad no esté dentro de ese grupo y pueda también reactivarse de mejor manera. Eso no ha ocurrido, al menos en esta segunda fase, según lo que dice este decreto. Pero acláreme eso, por favor, señor Huertas. Toda esta segunda fase, entonces, ¿no inicia en La Libertad, en Lambayeque, Piura, o sí, algunas? No, solamente se refiere la norma al calzado, ¿no? Al calzado, y nos interesa a nosotros porque somos el primer productor a nivel, uno de los primeros productores a nivel país de calzado, pero la restricción es exclusiva para el calzado, ¿no? En esa región, en la región La Libertad, más Loreto, Lambayeque, no se puede comenzar esas actividades por el caso de calzado, porque la norma dice claramente a los conglomerados productivos y comerciales en este caso de calzado se limita, ¿no? Se limita por la zona de contagio, o sea, no se ha flexibilizado ni el horario, seguimos hasta las 6 de la tarde, y tampoco en el lado productivo. Esto es cierto, los indicadores sanitarios en La Libertad en los últimos 10 días han sufrido un desmejoramiento, sin embargo continúan bastante por debajo del promedio de las otras zonas que también están restringidas, ¿no? O sea, no hay una separación, sino nos han puesto en el mismo pelotón de los castigados, digamos así, ¿no? Entonces, ahí sí amerita una mayor sustentación, que las entidades, digamos, involucradas, los afectados en este caso, en particular de calzado, puedan hacerlo, ¿no? Pero las demás actividades sí pueden hacerlo, pero manteniendo los protocolos. Ya decía, pequeña minería artesanal, los estudios jurídicos, los estudios contables, inclusive también permiten para los apart hotel, ¿no? O sea, en turismo, pero un apart hotel sabemos que es siempre y cuando sean estructuras de hoteles donde las personas tengan ahí mismo su comedor, ahí mismo su cocina, como si fuera un pequeño departamento. Si fuera el caso, sí se puede permitir desarrollar turismo. Aquí no hay esa oferta aquí en La Libertad, por lo que no sería beneficiado. También labores de imprenta, de impresiones también se levantan, y como reitero, lo importante para la región es la inversión pública, que es más del 8% del PBI, que tiene opción de reactivarse, ¿no? Así es. Efectivamente, buenas noticias entonces para en esta segunda fase de la reactivación. Buenas noticias en esta segunda fase de la reactivación económica. Tenía también entendido que para las primeras fases era necesario pedir permisos, ¿no? Gestionar, registrarse, esperar que le den una respuesta. ¿Continúa siendo ese el protocolo o ya no se necesitará la autorización? Entendiendo pues que ahora las actividades que se reinician son muchas más, ¿no? Y tal vez un proceso como este de registro y respuesta podría demorar mucho más. Sí, buen punto. Ahora el gobierno se da cuenta de que en la primera fase, y lo veníamos también diciendo, es la excesiva celo para el cumplimiento. Ahora la mayor parte de actividades económicas solamente tienen que trabajar o tienen que cumplir con los protocolos del MINSA, ¿no es cierto? Con los protocolos del MINSA, y en el caso de la Apart Hotel, Mincetur, pero por nuestro caso es cumplir con los protocolos MINSA, y de manera excepcional habrá alguna aprobación, algún protocolo de algún sector. Entonces ahora se ha simplificado, ahora lo que uno espera ahora es solamente en la práctica MINSA, nada más hay que seguir los protocolos del MINSA, pero hay que esperar o hay que confiar en que la celeridad de la respuesta del MINSA a los protocolos que presenten las empresas sea con la mayor rapidez
y no sea lo que ha venido pasando en la primera, digamos, en la primera fase, excesivos protocolos, 2 sectores era antes, tenía que estar agricultura, digamos, minería y también MINSA, lo cual era pues muy tedioso, además de la preparación de los protocolos que ya de por sí no era nada fácil, pero ahora se ha simplificado. Protocolos MINSA, que estos respondan con rapidez, sería bueno. Ahora la economía, el gobierno dijo a nivel promedio nacional que en la primera fase llegaríamos al 70 y en la segunda fase llegaríamos al 83. En la región, por la lentitud, por la excesiva aspecto regulatorio, ya decía, del sector y MINSA, no se ha avanzado a la velocidad que debe ser. Yo calculo que de un 52 que estábamos, debemos estar llegando a 58, y también con esta segunda fase debemos estar llegando a 70, ¿no? A 70, poco más de 70, no tanto al 83 que dice el MINSA, pero es un avance. Debemos avanzar fuerte y sobre todo que no nos consideren en el grupo de los altamente contagiados, sino que siga siendo, por ejemplo, siga siendo los protocolos sanitarios los que guíen el accionar de las empresas. Ya sabemos que hay, por ejemplo, una empresa grande, Metalmecánica, Metalbus, que tiene más de 215 trabajadores, tiene mercado, cumple con los protocolos, pero no opera por estar en una zona restrictiva en términos de potencial contagio. Esas cosas hay que ver, hay que ver caso por caso, que cumplan los protocolos y a caminar. Es lo que más necesitamos, es la reactivación económica, generar el empleo, que ha sido altamente afectado en el país. Tenemos 38% de independientes y el 72% de informalidad, y la economía requiere inyección. Ya decía, el primer gatillador importante va a ser la inversión pública en la región. 2.735 millones, en particular las municipalidades, que son el mitad de todo este paquete de inversión, deberán actuar con la debida celeridad y eficiencia para reactivar la economía. Me deja el tema más esclarecido sus comentarios, y en este sentido quiero ser tal vez un poco más atrevido en ello, ¿no? Habría que evaluar tantas idas y venidas antes de la pandemia sobre la reactivación, por ejemplo, el reinicio de la presa Palo Redondo, la tercera etapa de Chavimochic. Podría ser, ¿no? Podría ser un interesante aliciente en la región de la Libertad, mirando ya la cuestión a mediano y largo plazo. Recordemos que ahí, por lo menos, unas 800 o 1.000 familias, si no es que más, las que dependían de ese proyecto. Para reactivar la economía estaría interesante, entre otros más, señor Huerta, también, entre otros proyectos, sí, seguro, construcción, hospitales, en fin, en cuanto a inversión del Estado. Aunque acá no depende pues del Estado, ¿no? Lo de Chavimochic ya era un entrampamiento diferente, distinto, pero atendiendo la emergencia podría ser una buena alternativa también. Cierto, lo hemos venido sosteniendo. Ahorita hay una inversión de 273 millones para ampliar la capacidad en el aeropuerto, en el puerto Salaberry. Eso está caminando y hay que impulsarlo, hay que crearle el mejor entorno de negocios. Otro proyecto grande es que en estos días debe aprobarse el convenio de gobierno a gobierno, que para la Libertad va a significar alrededor de 2.000 millones de soles, casi 7% del PBI, para arreglar las quebradas. Eso es muy bueno, hay que generar el entorno favorable para estas inversiones, que ha sido gestión del gobierno regional. Y en cuanto a Chavimochic, sí, pues le hemos venido sosteniendo que es necesario, ya se avanzó, es necesario, si hay un aspecto legal, un aspecto que se pueda discutir, que siga su canal legal, que se haga lo que tiene que hacerse, pero el peor escenario que de lo de Palo Redondo
siga parado y no haya ni una definición. No se quiso que haya el gobierno regional, se quiso regional con el Minagre y tampoco dicen nada. El peor escenario es que esté parado. A veces el no hacer nada es una forma de hacer, pero la peor forma de hacer se está perdiendo, se está deteriorando, se está desvalorizando, se pierde una oportunidad de empleo e ingresos que debería ejecutarse bajo cualquier arreglo, pero el objetivo sea ejecutarse en el más corto plazo. Y los aspectos, reitero, judiciales, legales, que sigan su carril y que se haga lo que tenga que hacer de acuerdo a las leyes, pero no sacrificar, sí. No poner en... Ahora es más, siempre lo fue, pero ahora es más por las condiciones económicas y sociales que está enfrentando la región y tenemos ahí un proyecto que no se inicia, lo cual es altamente incomprensible, ¿no? Sí, de acuerdo con ello, tal vez, y es comprensible, ¿no? Los argumentos en contra de, bueno, la corrupta Odebrecht y etcétera, pero hoy la situación, hoy ya no es la de hace 6 meses, 7 meses, donde se podría esbozar eso. Se podrían buscar algunas salidas para buscar que se reinicie esta obra, ¿no? Palo Redondo, tercera etapa de Chavimochic, entre otros, modernización de Salaberry, en fin, activar la economía de esa manera que dé masivamente empleo. El empleo genera ingresos para las familias, ¿no? Y es lo que más falta en este momento. Hay proyectos, cuestión de ponerse a pensar y reactivarlo. Estoy ya pensando en un mediano y largo plazo. Hoy la prioridad ciertamente continúa siendo la pandemia, la emergencia, el cuidarse, pero también hay que pensar en qué debemos hacer. Esto no va a ser por siempre y la situación no debemos llegar a que sea insostenible para recién podernos a pensar en soluciones. Seguramente las autoridades ya lo están haciendo. Don Francisco Huerta, agradeciéndole como siempre por ese clarísimo análisis aquí en Sol TV Noticias. Un abrazo. Gracias, Antonio. Hasta otro momento. Gracias.